Ya son las 10, así que empecemos nomás. Eh, Antes de empezar con la clase propiamente dicha, habrán visto que en el aula ya está puesta la actividad para esta unidad 7 y habrán visto a continuación que también está puesto una información respecto a los parciales. Me imagino que estarán interesados en ese tema. Eh, Recordemos que estamos cursando un grupo que son promocionales y otro grupo que son regulares. El grupo de promocionales, que son los que vienen trabajando con el aula, con los grupos y con los trabajos prácticos, eh, este, van a cursar bajo la modalidad promoción sin examen. ¿Qué quiere decir eso? Sin examen final. En realidad están rindiendo exámenes toda la semana. Con la aprobación de los dos parciales, ya van a tener la nota final. No importa cómo se hayan inscrito, o sea, no importa si se inscribieron como promocionales o como regulares o como, no sé si admitía otra chance del sistema, pero los que estén participando de los grupos para nosotros ya son promocionales. Entonces, ahí colocamos que los exámenes, esos dos exámenes parciales que son fundamentales, además de todos los trabajitos que venimos haciendo en el aula semana a semana, esos dos parciales son trascendentales porque además ahí necesitamos superar una nota, o sea, necesitamos obtener más de 6 puntos. El primer parcial va a ser individual, o sea, todos los que están incluidos dentro de un grupo son promocionales, vamos a retomar la presencialidad, ya la facultad habilitó la presencialidad para rendir los parciales, así que ese día el examen va a ser presencial en la facultad, escrito, y bueno, van a poder llevar o utilizar durante el examen cualquier legislación. Cuando me refiero a legislación, me refiero a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial y cualquier otra ley no comentada, no anotada, que ustedes crean que les puede ser de utilidad para rendir el examen. La modalidad del examen es, si ustedes entran en la página de la facultad al sistema de alumnos, nuestra cátedra está se llama Constitución, el usuario, y la contraseña es Info 2010. Ahí van a poder ver no exámenes de promoción, pero sí exámenes regulares, y el examen de promoción, si bien va a ser mucho más detallado, más o menos tiene las mismas características. ¿Cuáles son esas características? Normalmente planteamos algún tipo de problema o hacemos alusión a algún caso concreto y pedimos una resolución sobre eso. Las respuestas en general son cortas, o sea, no son preguntas para explayarse, sino que a lo sumo 4 o 5 renglones nos bastan ya para completar cada pregunta. Puede haber algún unir con flechas, algún verdadero o falso, algún completar textos, pero nada demasiado complicado. Si estudiaron, por supuesto. Si no estudian, ya es más complejo. El examen para los promocionales va a versar exclusivamente sobre los temas que vimos en el aula. O que vimos durante las clases. Para los regulares comprende las primeras 9 unidades. O sea que nos faltarían 2 y ya estaríamos listos para rendir. De todas maneras, en el aula está abierto un foro de dudas y consultas para que realicen las consultas que necesiten por escrito, e igualmente, bueno, durante las clases también pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Ese parcial
los promocionales tienen que aprobarlo con 6, los regulares les basta solamente con 4. Van a ser parciales distintos, o sea, no va a ser el mismo el de los regulares que el de los promocionales. Y el segundo parcial, y esto estaría bueno que ya lo vayan pensando, los promocionales, el segundo parcial se rinde en forma grupal, o sea que ya con los grupos que ustedes tienen constituidos van a rendir el segundo parcial. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en la presentación de un caso que ustedes dispongan, por eso se los planteo con tiempo para que vayamos, o sea, lo puedan ir discutiendo ustedes y nosotros los podamos ir ayudando de cualquier parte de la materia, o sea, de estas que vimos al principio o de las que veamos en la segunda parte, donde ya tocamos más el tema de derecho administrativo. Con la modalidad clase, o sea, ustedes van a dar una clase de ese tema que elijan en el grupo, con la participación de todos los integrantes del grupo en un tiempo determinado y valiéndose de los recursos que ustedes dispongan. En eso hay libertad. O sea, si quieren utilizar PowerPoint, pueden utilizar PowerPoint. Si quieren hacer un rol actuado, pueden hacer un rol actuado. Cuando me refiero a rol actuado, quiero decir si quieren trabajar con algún tipo sistema de teatro o presentación en video o lo que quieran, está admitido. Sí, lo importante, bueno, es que estén presentes todos los de grupo, que todos intervengan de alguna manera en la presentación y bueno, y que cumplan con los requerimientos de explicar y explayarse sobre el caso en particular y vincularlo con la temática que vemos durante la materia. Por eso se los dejo planteados ya, porque si bien todavía falta, eso estaría previsto para el 9 de diciembre y también es en forma presencial, está bueno que lo vayan trabajando, a pesar de que todavía no hemos visto todos los temas, pero ya tienen a disposición el programa, así que pueden ir mirando qué tema les interesaría más. Puede ser cualquier tema del programa, lo único que sí solicitamos es que no se repita. Entonces, en el foro que habilitamos, cuando ya tengan decidido alguno, lo van planteando y vamos viendo para que no se repita el mismo caso. El tema en realidad sí se podría repetir, pero no el mismo caso. Esto lo trabajamos hace bastante y nos ha dado buen resultado. En general, es una instancia casi, diría yo, formal, porque no puedo concebir que les vaya mal teniendo 2 meses para preparar un caso, trabajarlo en grupo. Lo que sí pedimos es que sea un buen trabajo, digamos, o sea, no que sea una cosa de apuro y que la resuelvan 2 o 3 días antes de juntarse a rendir. Aprovechen el tiempo que tienen y aprovechen las intervenciones nuestras para ayudarlos, tanto a elegir los casos como para armar el trabajo. Bueno, creo que eso es todo. Respecto de los regulares, ese mismo día van a rendir también en forma presencial, pero un examen escrito. Y hay una única instancia de recuperación, que es al día siguiente, el 10, que ya es oral y va a ser exclusivamente sobre lo que no hayan aprobado. Los regulares sobre el parcial que no hayan aprobado y los promocionales si es que no aprueban el primero. El segundo, como les digo, descarto que lo tienen que aprobar, o sea, no, la única forma de reprobarlo sería que o no se presenten o vayan al trabajo sin preparar nada, cosa que entiendo que es imposible que suceda. Nunca me pasó hasta ahora. 25 años llevo de profe, así que no creo que nos pase ahora. Esperemos no inaugurar esa modalidad de presentarse y quedarse callados. Bueno, ahora vamos a ver la unidad 7. Cualquier duda que tengan al respecto, me preguntan ahora, me preguntan a través del foro, pero no nos dejemos estar, no estemos hasta último momento para resolver estas cosas. La unidad 7 es poder ejecutivo. Sí, Agustina.
Hola, profe, buenas noches. Quería preguntar si puede volver a decir dónde buscábamos los papeles que dijo, porque no entendí bien ¿Dónde de años buscamos? ¿Qué? No te anteriores. escuché. Los parciales, o si Ah, entendí que en el usted dijo sistema que de alumnos, cuando entran a la, yo le llamo sistema de alumnos, creo que se llama así, cuando entran a la página de la facultad, a ver si lo veo ahora, así les muestro. Eso, ahí, eso. En la cátedra alumnos, ahí entran con el usuario Constitución sin acento y minúscula, y la clave es Info 2010. Ahí están colgados exámenes regulares de turnos anteriores ya resueltos. Son Words que están ahí ya resueltos correctamente, o sea, ya tienen las preguntas hechas y contestadas. Obviamente no son las mismas preguntas que van a tener ustedes, pero es al solo efecto que más o menos vean cómo la estructura que va a tener el examen. En el caso de esos exámenes se dividen en dos partes, porque una parte es de constitucional y otra es de administrativo. En el caso de ustedes van a abarcar las 9 primeras unidades. Pero es solamente como para que vean cómo es el tipo de examen. No es un examen que sea escrito para escribir demasiado, tampoco es para dar respuestas, porque respuestas ya obvias, digamos, porque como van a tener a mano la Constitución, si yo les pregunto, supónganse, supremacía constitucional, ustedes ya van a conocer el concepto de supremacía constitucional que vimos en clase, que tienen los textos, pero no me van a transcribir el artículo 31 de la Constitución porque no tiene sentido. A lo sumo me lo mencionarán. La supremacía constitucional está en el artículo 31 de la Constitución, pero no me transcriban el artículo porque yo sé que tienen la Constitución en la mano. Más que nada, mantener la legislación no es porque ustedes vayan a poder copiar de ahí, porque obviamente si no saben, no la van a poder utilizar, sino es para que trabajen con mayor seguridad. Porque supónganse este tema, supremacía constitucional, ustedes saben que está en el 31, pueden leer el 31 y pueden orientarse mejor en la respuesta y estar seguros sobre los conceptos que ponen, pero no sirve, digamos, como conceptual copiar lo que dice el 31. Pero bueno, ahí van a ver más o menos cómo es el examen. Son exámenes sencillos, son de respuestas rápidas, cortas, este, que si uno estudia realmente son muy fáciles de resolver. El tema es cuando uno no conoce o no vio el tema, bueno, ahí sí se puede complicar un poco. Que tienden o tratan de tender más al razonamiento que a la expresión de conceptos teóricos puestos directamente o transcriptos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, como va a ser presencial, vamos a tener ayuda. Ah, eso también me viene bien. Si alguno llega a tener problemas o ya sabe que va a tener problemas con esta modalidad presencial, por el motivo que fuere, porque no puede salir de su casa por cuestiones de salud o porque no puede trasladarse hasta acá, hasta la facultad, con tiempo también me lo tienen que hacer saber para que nosotros organicemos otro día y otro horario para tomar un examen virtual, que en este caso ya va a ser oral y, y vía virtual, pero nos tienen que avisar con tiempo. Bueno, si no hay más preguntas respecto a esto, y después si se le ocurren después, igual las pueden hacer, y además va a quedar abierto ese foro hasta que sea el parcial, así que ahí pueden plantear lo que sea, ¿no? Sí, Profe, disculpe, sí. compartir pantalla, ¿dónde lo puedo encontrar? Porque la verdad yo no lo encuentro. ¿Qué Disculpe. es lo que no encontrás? Lo de los alumnos. Ah, en la página de acá la por el chat. facultad, a ver, ahí están viendo la página de la facultad. A ver.
Ahora ven la página de la Facu. Bien. Bueno, acá voy bajando y acá accesos directos FCE, cátedra alumnos. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la están viendo? Sí, sí, profe. Bueno, ahí entro, pongo el usuario, Constitución y la clave info 2010. Ahí ingreso en la sección archivos, acá, ahí está, por ejemplo, el examen de mayo de 2021 y lo descargan, lo pueden descargar. O el examen de marzo de 2020. Si yo doy clic, ahí lo ven. Sí, ¿Lo ven profe. al examen? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí tienen varios. Esto es para que vean cómo son. Ahí ven, por ejemplo, la primera pregunta y las respuestas. Son respuestas cortas de 4 o 5 renglones, algunos verdaderos o falsos. Ahí van a ver varios. Pueden ver varios, pero esto, como les digo, es solo al efecto que vean cómo es el tipo de examen, ¿sí? Bueno, ¿estamos entonces con eso? Adriel, ¿lo pudiste ver? Sí, sí, profe. Sí, gracias. Bueno, listo. Cualquier cosa igual me preguntan en el foro y se los repito el usuario y la contraseña o cualquier duda que tengan la vamos resolviendo por ahí. Bueno, como les decía, en esta unidad, la unidad 7, tenemos que hablar de poder ejecutivo y ustedes vienen de ver en la clase pasada el poder legislativo. Eh, Como punto de partida, eh, yo empezaría desde el principio, suele ser lo mejor. Voy a ver si les puedo compartir un PowerPoint. Ustedes me dicen, porque ya la otra vez se acuerdan que tuvimos problemas, ¿no? Ahí lo están viendo. Ahí están viendo el Power, No, profe. ¿no? No. Bueno, Ahora sí, profe. bien. Bueno, ahí está. Entonces decía que íbamos a empezar para hablar de poder ejecutivo, haciendo alusión a lo que es el sistema de gobierno que tenemos, que un poco hablamos en las primeras unidades, dijimos que el artículo 1 de la Constitución indica que nuestro sistema de gobierno es un sistema representativo, republicano y federal, y además democrático. Y cuando hablamos de las características del sistema republicano, mencionamos varias, y entre ellas una era la división de poderes, es lo que normalmente se llama a la disposición que idearon los revolucionarios franceses del siglo XVIII como una forma de crear un sistema de pesos y contrapesos y de equilibrar los distintos sistemas de poder. Ustedes recuerden que veníamos de una situación
en donde los sistemas de gobierno imperantes eran monarquías absolutas. Se les llamaba absolutas porque concentraban en manos de una sola persona, en este caso el monarca, todo el poder del Estado. Entonces, estos sistemas nuevos, sistemas republicanos en general, tenían como premisa distribuir ese cúmulo de poder que antes estaba en una sola persona en distintos órganos de poder, de manera que actuaran en forma articulada y que se controlaran unos a otros. Desde ese punto nosotros decimos que la división de poderes podemos establecer un criterio horizontal de división que son o está dado a través de las funciones que conocemos de los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, que es lo que vieron en la clase anterior, su función principal es la de emitir actos legislativos, legislar. ¿Qué sería legislar? Sería dictar o establecer normas de conducta obligatorias para la generalidad de la población. Básicamente podemos decir eso. Esa sería una de las funciones de los poderes del Estado que le podríamos llamar función legislativa. ¿Cuál sería la función del Poder Judicial? La función del Poder Judicial la podemos denominar función jurisdiccional. ¿Y cuál es esa función jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial? Es la de resolver conflictos entre particulares, entre sí o entre particulares y el Estado, con fuerza legal. Eso es lo que realiza básicamente el Poder Judicial. Y el Poder Legislativo, dictar normas con carácter obligatorio. Ahora, cuando tenemos que definir qué hace el Poder Ejecutivo, ya la cuestión no es tan sencilla, porque el Poder Ejecutivo tiene amplísimas funciones, y más en un sistema presidencialista como el que tenemos nosotros en Argentina. El Poder Ejecutivo tiene gran preponderancia. De hecho, bueno, ustedes lo verán a diario, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El gran protagonismo de una gestión de gobierno la tiene el Poder Ejecutivo más que los otros poderes. Sin embargo, algunas veces resaltan por algunas actuaciones que tienen en particular, pero el gran peso de la gestión de un gobierno la lleva adelante el Poder Ejecutivo. Entonces es más difícil definir qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, y generalmente se le llama función administrativa. Y es bastante difícil de definir, o por lo menos la doctrina le ha costado mucho establecer una definición tan clara y precisa como en los otros casos, donde tenemos identificado de forma sencilla y clara qué es lo que tiene que hacer esencialmente el Poder Legislativo y qué es lo que tiene que hacer esencialmente el Poder Judicial. De todas maneras, esta función administrativa nosotros la vamos a ver más adelante cuando entremos a la parte de derecho administrativo y veamos específicamente qué significa función administrativa, qué es básicamente lo que desarrolla el Poder Ejecutivo. Entonces, en esta instancia, a mí me pareció mucho más interesante hablar de una función que debiera ser residual, que debiera ser excepcional en manos del Poder Ejecutivo, pero que de hecho la realiza. Sobre todo ahora en estos últimos 2 años que hemos estado en sistema de emergencia sanitaria, con pandemia y demás, hemos visto muchas veces que el Poder Ejecutivo también realiza función legislativa. O sea, ¿qué es la función legislativa ejercida por el Poder Ejecutivo? Es cuando esta naturaleza que dijimos que normalmente la tiene el Poder Legislativo, que es dictar normas de carácter general para todos los habitantes y con carácter obligatorio, en vez de ser llevada adelante por el Poder Legislativo, es llevada adelante por el Poder Ejecutivo. Esa división de poderes, entonces, de carácter horizontal, implica la distribución de funciones entre los distintos órganos
de gobierno que forman todos de parte de un solo Estado. Después decimos que hay una división de poderes de carácter vertical cuando establecemos la relación dentro del sistema federal de gobierno. Entonces hay competencias que tiene a cargo la nación, otras competencias que tiene a cargo cada una de las provincias. Y una tercera dimensión del poder, que es el poder constituyente y el poder constituido. Esto muy vinculado a lo que vimos respecto de la supremacía constitucional, porque el poder constituyente nos lleva a la posibilidad de establecer las reglas, de ser quienes marcan la forma y las condiciones en que se va a ejercer el poder, y es el poder fundacional del Estado. Es el primer acto a través del cual se desarrollan las reglas a través de las cuales va a funcionar un Estado. Mientras que el poder constituido son aquellas actuaciones que provienen justamente del primero y que ya están reguladas por un poder distinto. ¿Pasó ahí la diapositiva? ¿Pasó la diapositiva? Sí, ¿O quedamos con la misma? Bueno. Sí, la había pasado. ¿Cómo? La había pasado, ahora estaba compartiendo el Zoom, el Meet. Sí, ¿ahora pasó? Tienen que volver a... Ah, ahí está, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, cuando hablamos entonces de función legislativa del Poder Ejecutivo o actos legislativos del Poder Ejecutivo, nos referimos a varias cosas. En principio, el Poder Ejecutivo, sus actuaciones están dentro o las facultades que tienen, están dentro del artículo 99 de la Constitución, que ustedes si tienen a mano una Constitución van a ver que tiene muchos incisos. Ahí está determinado cuáles son las competencias que tiene el Poder Ejecutivo dentro de sus funciones. Pero a las que nos vamos a dedicar nosotros ahora es a la posibilidad de intervenir en cuestiones de legislación. Esto es, en la posibilidad de establecer normas de carácter general y obligatorio aplicables para los habitantes de una nación. Antes de la reforma del 94, la Constitución de 1853 no preveía o no establecía ninguna forma de que el Poder Ejecutivo interviniera en asuntos legislativos. Seguía el sistema que dijimos concebido por los revolucionarios franceses de división absoluta de poderes, en el cual cada uno de los órganos de gobierno establecía sus propias funciones. El poder legislativo legislaba, el poder judicial resolvía conflictos y el poder ejecutivo administraba. Básicamente esa, podríamos decir que era la concepción de ese esquema de división de poderes concebido por los franceses de 1776. Sin embargo, los hechos fueron demostrando otra cosa, y en vigencia de la Constitución de 1853, que no permitía, o por lo menos no tenía prevista, ninguna posibilidad de que el Poder Ejecutivo emitiera actos legislativos, ya en situaciones denominadas de emergencia, el Poder Ejecutivo empezó a dictar actos de carácter legislativo. Y como ustedes saben, quienes juzgan esos actos, si eran adecuados a la Constitución, en ese caso de 1853 o no, era la Corte Suprema. Nosotros siempre nos remitimos a los precedentes de que falló la Corte para conocer qué dijo o cómo interpretó el máximo Tribunal Federal respecto de estas actuaciones. Entonces, si bien ya el Poder Ejecutivo había emitido actos de carácter legislativo con anterioridad, uno de los casos paradigmáticos donde el Poder Ejecutivo emite actos de esta naturaleza se discute en el caso Peralta de 1990, o sea, estamos hablando antes de la reforma de 1994, donde dijimos que la Constitución no tenía previsión alguna. Sin embargo,
la Corte en Peralta expresamente reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo, en casos de necesidad y urgencia, dicte actos de carácter legislativo. En este caso, Peralta concretamente se trataba de la confiscación de los ahorros de las personas. Concretamente, el Poder Ejecutivo, ante una situación de emergencia económica, lo que dispuso fue que todos los ahorros que tuvieran las personas en las instituciones financieras fueran apropiados por el Estado para atender a sus necesidades. Lo que se conoce como Plan Bonex, no sé si ustedes lo vieron en historia, o por supuesto que no tienen recuerdo de eso, pero fue una etapa de la Argentina bastante compleja, no demasiado desconocida, porque en realidad venimos pasando crisis de este tipo económico-institucionales a repetición, pero esta fue una de las graves. Recién volví al país de recuperar la democracia y recién volví al país de recuperar la democracia y el primer gobierno democrático, con la Constitución de 1853, duraba 6 años de mandato. Y el gobierno en ese entonces de Raúl Alfonsín, que había sido el primer presidente después de muchos periodos de interrupción a la vida democrática, se vio con una situación económica bastante difícil de sobrellevar y se vio obligado a dejar la presidencia antes de tiempo. Asume el gobierno que gana las elecciones en forma anticipada y establece una serie de medidas económicas para restablecer el curso de estabilidad que juzgaba ese gobierno que era necesario el país. Para eso establece este esquema de confiscación de ahorros, pero no lo hace a través de una ley que es la que debe regular todas las relaciones obligatorias, como dijimos, para las personas, sino lo hace a través de un decreto, pero de carácter legislativo, que la Constitución no tenía previsto. Y Peralta y otras personas más, por supuesto, recurren a la justicia para invalidar ese decreto, diciendo el Poder Ejecutivo no puede dictar normas legislativas y no puede dictar una legislación que nos prive de nuestros derechos, principalmente el derecho a la propiedad, que vimos nosotros en el artículo 17, porque está impedido, ya que no es su función, toda vez que el sistema democrático, representativo, republicano y federal que establece el artículo 1 de nuestra Constitución, prohíbe o inhibe al Poder Ejecutivo de dictar disposiciones de carácter legislativo, en este caso que regulaban los derechos de los particulares respecto de sus ahorros. Sin embargo, la Corte, en Peralta, les dice o les responde a estos quejosos que el Poder Ejecutivo, por casos de emergencia institucional, podía llegar a dictar disposiciones de carácter legislativo. Y de hecho termina avalando el ejercicio de estas facultades. Esto, que empezó siendo, digamos, una disposición de carácter excepcional, se fue reproduciendo casi en forma cotidiana, digamos, por los distintos poderes ejecutivos después de este fallo, y se sucedieron sistemáticamente distintos dictados de actos de carácter legislativo por parte de los poderes ejecutivos que fueron sucesivamente convalidados por la Corte. Por eso, cuando se dispone la realización de la reforma constitucional, que como ustedes saben fue a través de un pacto que se realizó entre los dos principales partidos de
de los dos principales partidos políticos que existían en ese momento en nuestro país, el peronismo y el radicalismo, que se conoce como Pacto de Olivos. Si bien había una intención de lograr una reelección presidencial del entonces presidente Menem, que no estaba prevista en la Constitución de 1853, se establecieron una serie de puntos de acuerdo en los cuales se iban a producir reformas respecto de la Constitución. Y uno de los puntos que se tocó fue de la posibilidad de los poderes ejecutivos de emitir actos legislativos. Y por eso se incorporó en el artículo 99, inciso 3, una regulación constitucional al respecto. Acá, en 1994, avísenme si están viendo. ¿Están viendo el Power? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Sí. En 1994, entonces, en esta reforma constitucional, en el artículo 99, inciso 3, se establece o se regula específicamente la facultad excepcional de los poderes ejecutivos de emitir función legislativa. Se hace a través de un principio prohibitivo. Cuando decimos principio prohibitivo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que lo primero que hace la Constitución es decir, está absolutamente prohibido al Poder Ejecutivo emitir actos legislativos. O sea, en principio, y la Constitución lo deja claro en ese sentido, el Poder Ejecutivo de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia puede emitir actos legislativos o puede ejercer función legislativa. Repito, cuando decimos emitir actos legislativos o ejercer función legislativa, nos referimos al dictado de normas de carácter general que regulan derechos y que son obligatorias para todo el conjunto de la población. Sin embargo, este principio prohibitivo cede ante algunas circunstancias excepcionales, que son las que establece el artículo 99, y le establece un límite aún en el caso de existir esas circunstancias excepcionales. Tampoco puede el Ejecutivo legislar en materia penal, en materia tributaria, en materia electoral o del régimen de partidos políticos. Entonces, la Constitución, para evitar este abuso que se había realizado antes ante la omisión de mencionar la Constitución, la posibilidad de ejercer los ejecutivos funciones legislativas y la habilitación que le había dado la Corte para situaciones de emergencia, que en realidad eran juzgadas de forma bastante laxa, o sea, con muy pocos requisitos por parte del Poder Judicial, la propia Constitución establece un esquema ya reglamentado de cómo podía excepcionalmente el Poder Ejecutivo dictar disposiciones legislativas, lo que conocemos como decretos de necesidad y urgencia. Entonces, decimos que esto se hace a través de un principio prohibitivo, en el sentido que en general le prohíbe emitir disposiciones legislativas. Pero únicamente en circunstancias excepcionales, que ya vamos a ver cuáles son, le permite eventualmente hacerlo. Pero aún dándose estas circunstancias excepcionales, nunca lo podrá hacer bajo pena de nulidad absoluta en estas materias que están expresamente individualizadas, que es materia penal, materia tributaria, materia electoral y materia del régimen de partidos políticos. Entonces, concretamente, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a emitir actos de carácter legislativo, pero con un marcado restriccionismo o una marcada restricción respecto de la utilización de estas facultades. Luego de la reforma del 94,
del 94, el artículo 99, inciso 3, es reglamentado a través de la ley 26.122 de 2006, que establece la modalidad o los mecanismos que debe seguir el Poder Ejecutivo para dictar los decretos de necesidad y urgencia, o sea, para ejercer esa función legislativa restrictiva que habilitó la Constitución del 94. Esas limitaciones que establece son, por un lado, un condicionamiento procedimental, o sea, le establece un procedimiento específico para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Por un lado, tiene que ser dictado en acuerdo de ministros, o sea, no lo puede hacer exclusivamente el Poder Ejecutivo, sino que tiene que estar refrendado por el jefe de gabinete y los demás ministros a través de un procedimiento establecido en la propia ley 26.122, sin cuyo cumplimiento este decreto carecería de validez. Además, le impone otra limitación, ya de tipo conceptual, y que está vinculado a lo que dice el artículo 99, inciso 3, circunstancias excepcionales. ¿Qué son esas circunstancias excepcionales? Aquellas que impiden el funcionamiento normal del Congreso y que además requieren de una actuación tempestiva del Poder Ejecutivo para evitar un mal mayor. Y además establece una limitación en cuanto a la materia, en tanto prohíbe en forma absoluta y bajo pena de nulidad legislar respecto de materia penal, de materia tributaria, de materia electoral o de materia de partidos políticos. Después, de materia penal, lógicamente, porque al estar comprometido uno de los derechos más importantes de las personas, cuál es la libertad individual, esto no puede llevarse a cabo a través de un sistema no establecido por la Constitución o que en definitiva tenía carácter excepcional. En materia tributaria exactamente por lo mismo, acuérdense cuando vimos los principios constitucionales que rigen o que limitan la tributación, mencionamos como uno de los fundamentales el principio de legalidad, acuérdense del artículo 4, del artículo 28, del artículo 75, inciso 1, artículo 75, inciso 2, que vimos en esa oportunidad, donde dijimos que el único poder capaz de establecer una imposición es el del Congreso, el del poder legislativo. Entonces, ni aún en circunstancias excepcionales, el Poder Ejecutivo podría dictar actos legislativos referidos a materia tributaria. Esto es fundamental. En materia electoral, del mismo modo, ya que compete justamente al ejercicio fundamental del derecho del sistema democrático, y respecto de los partidos, de ninguna manera, en tanto son los actores principales de este sistema. En materia procedimental no hay pronunciamientos de la Corte, pero sí en relación al habilitante fáctico de la limitación conceptual. ¿Qué queremos decir con esta frase? Que respecto del seguimiento de este procedimiento establecido por la ley 26.122, no ha habido cuestionamientos, a pesar de que a veces no se siguió el procedimiento establecido, pero sí la Corte se ha pronunciado respecto de la existencia del limitante fáctico. ¿Qué es el limitante fáctico? Lo que mencionamos en la diapositiva anterior como circunstancia excepcional. Y en ese sentido, la Corte en distintos pronunciamientos indicó de manera restrictiva que esto tenía que implicar la imposibilidad cierta de que el Congreso se pueda reunir. No que no esté sesionando, que esté en receso, sino que por cuestiones de emergencia no pueda llegar a reunirse. Ahora con la pandemia también tuvimos una situación similar donde efectivamente por la posibilidad de contagios y demás era muy difícil que los distintos representantes de las distintas provincias pudieran reunirse, estaban suspendidos los vuelos y demás, pudieran reunirse. Entonces eso podría llegar a ser considerado como una circunstancia excepcional. Además,
no solo se tendría que dar esta circunstancia excepcional que implica la imposibilidad de reunión por una catástrofe al estilo de esta que sucedió hace casi 2 años, sino que también la necesidad de dictar la disposición legislativa debe ser inmediata, o sea, se debe requerir una intervención urgente que regule ese tipo de derechos, no algo que se pudiera esperar para más adelante llevarlo a cabo con la conformación lógica del Congreso de la Nación, que es quien debe dictar por naturaleza los actos legislativos. Respecto a esto, fue variando la posición de la Corte respecto de esta interpretación. Por ejemplo, en 1997, ustedes verán que es anterior a la ley que reglamenta el ejercicio de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia. En el caso Rodríguez Jorge, la Corte dispone una visión amplia. ¿Qué quiere decir la visión amplia? Que con el solo cumplimiento de los recaudos formales, o sea, que no esté funcionando el poder legislativo o que el poder ejecutivo solamente indique que era imposible llevarlo a tratamiento por la ley y con la invocación de la necesidad y urgencia ya daba lugar a la posibilidad del dictado del acto legislativo por parte del Poder Ejecutivo. En este caso, Rodríguez Jorge era el ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem y a través de un decreto de necesidad y urgencia había dispuesto la privatización de Aerolíneas Argentinas. Cosa que después finalmente se llevó a cabo, pero en un principio se hizo directamente a través de decreto. Y un grupo de legisladores planteó la inconstitucionalidad de esta acción y el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema en este caso, convalidó la privatización a través de un decreto, cosa que normalmente se debiera haber hecho por ley, y con pautas bastante amplias o laxas para disponer esto. O sea, con el solo hecho de que el Poder Legislativo estuviera de receso o que el Poder Ejecutivo invocara que era imposible reunirlo, ya dio vía libre a que ejerciera ese Poder Legislativo. Sin mayores exigencias, cosa que pienso que no dice eso la Constitución, pero la Corte lo entendió así. Sin embargo, más adelante, en 1999, en la causa Berrocchi, ya la Corte con otra conformación, la Corte de 1997 era la Corte conocida como la de la mayoría automática, otra Corte con otra conformación adopta una posición totalmente contraria a esta visión amplia que la Corte había tomado en Rodríguez Jorge, y en Berrocchi inaugura una posición que podemos denominar visión restrictiva o limitativa. Hace falta por lo menos 2 circunstancias para que el órgano legislativo no pueda sesionar y que la situación de una urgencia tal que no pueda esperarse el trámite legislativo. En Berrocchi, ahí la Corte anula un decreto de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo, por el cual dejaba sin efecto algunas asignaciones familiares, las asignaciones familiares, y dispone la nulidad de ese decreto de necesidad y urgencia en tanto no se había acreditado el acaecimiento de las circunstancias previstas por el artículo 99, inciso 3, que antes la había interpretado en forma amplia, ahora lo hace en forma restrictiva y claramente dice que el órgano legislativo tiene que estar sin funcionar y que además no se puede hacerlo funcionar. O sea, como les decía antes, no solamente basta en que esté de receso, sino que es necesario que no se pueda reunir. Y aparte que
la naturaleza de las decisiones que se deban tomar deben ser de una urgencia tal que impidan que se pueda esperar a que el Congreso se reúna y tome una decisión al respecto. Todas estas circunstancias que no ocurrían en este caso, y por eso, de esa manera, la Corte deja sin efecto este decreto de necesidad y urgencia por el cual se anulaban o se dejaban sin efecto estas asignaciones familiares y inaugura una nueva visión de la Corte respecto de los decretos de necesidad y urgencia que llamamos restrictiva o limitativa. De hecho, la repite en 2010 en la causa Consumidores Argentinos, ratifica esta visión restrictiva. En este caso, el Poder Ejecutivo dicta una serie de disposiciones referidos a normas de consumo que son atacadas por Consumidores Argentinos, que es una ONG de protección de los derechos del consumidor, y la Corte vuelve a repetir lo que había indicado en Berrocchi, sumando algunas otras cuestiones más ya importantes respecto a la forma en que debía considerarse la utilización de esta prerrogativa que le da el 99 inciso 3, ¿no? Concretamente dice que no existen las circunstancias fácticas que habilitan la utilización del supuesto previsto en el 99 inciso 3, o sea, la imposibilidad de reunión del Congreso y la necesidad de un dictado de medidas que sean de naturaleza urgente. O sea, la Corte, al contrario de lo que hizo en Rodríguez Jorge, que solamente analiza cuestiones formales, acá realmente ingresa a analizar las circunstancias fácticas, como decíamos, de la utilización del artículo 99, inciso 3. Y el último caso que vemos respecto a esto es Acebal Polacci, que también es un caso fallado por la Corte, pero en 2011, donde continúa con esa visión restrictiva, pero con una advertencia. Cuando decimos con una advertencia es porque en este caso la Corte hace un giro o toma un giro, y si bien en sus considerandos expresa lo mismo que había expresado en Berrocchi, lo mismo que había expresado en Consumidores Argentinos, en el sentido de indicar que debían cumplirse en forma restrictiva las prohibiciones establecidas por el 99 inciso 3, hace como un pequeño giro donde tiene una interpretación diferente, se llama, respecto de una disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo. En el caso de Acebal Polacci, concretamente se trata de la doble indemnización laboral. Luego de sucedido la emergencia económica del año 2000, 2001, 2002, donde una gran crisis económica asola al país, para proteger el empleo, se dicta una disposición por la cual no se prohibían los despidos, porque obviamente es imposible prohibirlos, pero se establece una norma bastante restrictiva a través de la cual, cuando un empleador quería realizar un despido sin causa, sin invocación de causa, la indemnización que preveía la ley de contrato de trabajo, que es una indemnización tarifada, en vez de ser la que establecía el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, se volvía el doble. Entonces, era una manera de restringir la posibilidad de los empleadores de ejercer facultad de terminar con los contratos de trabajo en forma unilateral e intempestiva, porque sería una situación mucho más onerosa de la que era en una situación normal. En ese caso, esa ley de doble indemnización no fue dictada por el Congreso, sino que fue realizada a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero el tema es que, a pesar de que esa ley no fue cuestionada su constitucionalidad en un principio, ese decreto
sino que tenía un tiempo determinado de duración. Y vencido ese tiempo, lejos de ser el Congreso el que ratifique esta medida, se fue ratificando de forma sucesiva, desde 5 veces se ratificó directamente por decreto. O sea, se prorrogó la vigencia de ese decreto de doble indemnización 5 veces consecutivas por decreto. Y en este caso se valora cuestiona la validez de ese decreto, porque dice, bueno, no puede ser si es que durante 5 prórrogas ya vigente el Congreso, ya no existía esta emergencia, podría estar en la primera, pero no en las 4 posteriores. Sin embargo, la Corte, repitiendo los mismos argumentos que había dado Berlusconi, que había dado a los consumidores argentinos, repite lo mismo y dice que la facultad del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones legislativas es una disposición absolutamente restringida, que debe hacerse, que procede únicamente en casos excepcionales, que la puede hacer únicamente cuando es imposible la reunión del Congreso y que debe tomar una situación donde es urgente su implementación, pero en este caso, como termina coincidiendo, digamos, teleológicamente, o sea, con la finalidad de la disposición, dice, si bien en realidad no han cumplido en todos los casos acá con lo que dice el 91 inciso 3, como es beneficioso para el mercado, como fue beneficioso para el país, le damos la derecha, digamos, lo mantenemos, lo cual hace que sí, que hagamos una advertencia respecto de la última doctrina de la Corte. Un constitucionalista muy conocido dice que nosotros siempre debemos tener una razonable expectativa respecto de la utilización de los precedentes por parte de los tribunales. Esto quiere decir que muchas veces nosotros estudiamos y nos remitimos exclusivamente a los antecedentes de los fallos que van dictando los cortesanos, pero no debemos perder de vista que más allá de ser un órgano que debiera ser muy respetado, que tiene siempre funciones muy específicamente establecidas, uno supone que se van a elegir o que se van a dirimir con cierta independencia, no dejan de formar parte del poder del Estado y no dejan de ser, de ejercer también algún tipo de ejercicio del poder político dentro del Estado. Entonces, muchas veces no continúan con sus propios precedentes o, como en este caso, si bien mantienen lo que venían diciendo aproximadamente hace una década, lo que hacen es establecer una pequeña excepción para este caso, lo que establece este esquema de interpretación diferente que llama la doctrina, que pone ciertas dudas respecto de cómo se puede pronunciar en el futuro si la Corte está de acuerdo con lo que sucede respecto de la materia o de la finalidad que se busca. Acá que ocurre lo contrario. Nuestra Constitución es del año 86, eso que es anterior a la reforma del 94, y al estilo de la de 1853, tampoco tiene ninguna disposición respecto de la emisión de facultades legislativas, normas legislativas por el Poder Ejecutivo o a través del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los poderes ejecutivos y provinciales desde antaño vienen dictando normas legislativas que también han sido convalidadas por nuestro Superior Tribunal de Justicia. Concretamente, yo en el trabajo práctico les estoy poniendo una de las disposiciones, digamos, que es invocada en forma permanente por el Superior Tribunal de Justicia como fundamento de la facultad del Ejecutivo Provincial para dictar normas legislativas, que es instalaciones especiales de la Municipalidad de Alcalá. En este caso, la Corte Local, el Superior Tribunal de Justicia, tomando el precedente de la Corte, indica que si bien en nuestra Constitución no está previsto
que el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones legislativas si las ejerce, el Poder Legislativo siempre estará en la oportunidad de no consentirlas y declararlas nulas, por lo cual si el Poder Legislativo no dice nada, se supone que está ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Sin duda, me parece que esto debe ser objeto de una futura reforma constitucional, porque una constitución que en principio debiera ser mucho más estricta que la nacional del 94, en definitiva termina siendo mucho más permisiva para el ejercicio de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo, que para decirlo en castellano sencillo, implica una violación del principio republicano de división de poderes. Con esto, bueno, damos por terminada la parte de decretos de necesidad y urgencia. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Quedó claro? No, profe, sí se entendió. Bueno, seguimos nomás. Entonces dijimos, una de las formas de intervenir legislativamente por parte del Ejecutivo es esta nueva facultad, entre comillas, porque ya la venía ejerciendo el Poder Ejecutivo mucho antes, de dictar normas que en principio están absolutamente, excepcionalmente, pueden ser utilizadas en los casos previstos específicamente en el inciso 6. Y otra de las formas que tiene el Poder Ejecutivo de intervenir en la legislación o de dictar disposiciones legislativas es a través de lo que se conoce como delegación legislativa. ¿Qué es la delegación legislativa? Es la posibilidad de que el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, a través de una norma, delegue en el Poder Ejecutivo, o sea, le confiera poder para dictar normas de carácter legislativo. ¿Y cómo está organizado este instituto, que tampoco estaba previsto por la Constitución de 1853, sino que es incorporado en la reforma del 94? Está organizado a través del artículo 76 de la Constitución Nacional. Entonces, al igual que en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, el principio es siempre restrictivo, o sea, estas delegaciones son excepcionales y por tanto deben ser interpretadas como una última ratio dentro de cualquier actuación del Poder Ejecutivo. Entonces, al igual que en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, se prohíbe la delegación legislativa. O sea, en principio, el Poder Legislativo, la legislatura, el Congreso de la Nación, en principio debiera abstenerse de delegar sus facultades o las potestades que les tiene asignadas por la Constitución, de delegarlas en el Poder Ejecutivo. Salvo, y ahí interviene, digamos, esta reforma constitucional, en materias determinadas de administrar una emergencia pública. En esos casos podría hacerlo cuando se trata de materias determinadas de administración. Además de ser este tipo de materias, la delegación debe ser establecida con un plazo fijado para su ejercicio. O sea, esa delegación no puede ser sin día o en forma permanente o sin un límite temporal, sino que se tiene que establecer un periodo de tiempo donde el cual el Poder Ejecutivo pueda hacer uso o ejercicio de esa delegación que le ha conferido el Congreso. Y además, esa delegación siempre tiene que realizarse dentro de las bases que ha establecido el Congreso de la Nación para llevarla adelante.
Este artículo 76 nuevo, que como les decía fue introducido por la reforma del 94, también fue utilizado por los distintos poderes ejecutivos con distintas características, lo que produjo el pronunciamiento de la Corte en determinados casos. En 2008, en el caso Colegio Público de Abogados, la Corte determinó que el principio de delegación previsto por el artículo 76 debe ser interpretado siempre en forma restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? No puede, como se hizo en Rodríguez Jorge, digamos, únicamente con la invocación de las causales que dispone el artículo 76, ya considerar que se han cumplido con los requisitos de la delegación. Y concretamente indica, la delegación sin bases está prohibida. Y cuanto mayor imprecisión hay en la ley delegante, menor es el alcance que tiene esa delegación. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Que no se puede delegar por delegar. O sea, el Poder Legislativo no podría establecer una disposición en la cual directamente lo único que haga es delegar en el Poder Ejecutivo el dictado de normas legales. Y tiene que establecerlo con bases. Cuando decimos con bases, quiere decir que tiene que darle la ruta al Poder Ejecutivo de qué es lo que tiene que hacer. Cuando uno delega o cuando el Congreso delega, es porque determinadas circunstancias hacen necesario que haya cierta flexibilidad. En este caso del Colegio Público de Abogados, de la capital federal es el caso, el Poder Legislativo había dictado una norma de emergencia a través de las cuales facultaba al Poder Ejecutivo a dictar distintas disposiciones que llevaran a hacer cumplir esa emergencia económica, pero así en forma genérica, digamos, sin establecer específicamente a qué se podía referir. Y en este caso el Poder Ejecutivo, utilizando como base esa disposición de emergencia que era de carácter general, dispone una serie de modificaciones a la ley de colegiación obligatoria dentro de la capital federal y establece aparte la exhibición de los abogados del Estado de inscribirse en el Colegio Público de Abogados, de pagar las contribuciones que debe pagar cualquier profesional para actuar en justicia y una serie de cuestiones con base en esa norma genérica de emergencia económica. Y la Corte en ese caso le dice, no se puede utilizar eso si es que no estaba expresamente previsto. Entonces la delegación legislativa sin base, o sea, sin una disposición dictada por el Congreso de la Nación que se refiere específicamente a lo que está legislando el Poder Ejecutivo, está prohibida. Y además, ¿qué indica? Que cuanto mayor es la imprecisión en la ley, menor va a ser el alcance interpretativo que puede tener el Poder Ejecutivo ejerciendo esa facultad delegada. No sé si se entiende bien eso, si no lo vemos enseguida, lo explicamos mejor. Más adelante, en 2012, en la causa YPF contra eso, la Corte acá lo que hace es convalidar la subdelegación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las bases de delegación están correctamente establecidas y hechas con los recaudos que indica el artículo 76, es decir, para ser ejercidas sobre un tiempo determinado y con carácter muy específico, y le atribuye la posibilidad de dictar normas legislativas al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo a su vez puede subdelegar esa delegación que le hizo el Congreso en otros órganos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, en este caso, la podía delegar en el Ministerio de Energía, ¿sí? Y el último caso al que nos referimos es el caso de Camaronera Patagónica, en el cual se discutió el tema de las retenciones que en determinado momento estuvieron muy en boga, a través del cual
recuerdan que dijimos que en ningún caso podían dictarse o delegarse cuestiones referidas a normas tributarias, ¿no? Pero la disposición que establece retenciones, como eran de carácter flexible, establece una delegación en el Poder Ejecutivo a través de la cual le permitía fluctuar entre determinados porcentajes. Por ejemplo, ahora hace poquito, cuando este gobierno recién asumió en 2019, dictó la primera norma que dictó apenas asumió fue una disposición donde se declaró la emergencia pública en materia económica y ahí realizó una serie de delegaciones. O sea, esa misma ley le posibilitó al Poder Ejecutivo dictar disposiciones legislativas respecto a determinadas, estableciendo estrictamente qué podía hacer. Por ejemplo, en materia de retenciones. Y en materia de retenciones le posibilitó la opción de elevar o de reducir las retenciones de acuerdo a la situación económica. Pero, como les decía, eso se tiene que hacer por un tiempo determinado, que no puede exceder del plazo establecido por la ley, y además le da pautas concretas. Le dice, bueno, vas a poder elevar o vas a poder reducir las retenciones de acuerdo a la posibilidad que te vaya estableciendo el sistema económico y lo vas a poder hacer entre determinados márgenes. O sea, no es que tiene una habilitación absoluta, sino que le da un piso y un techo dentro del cual se puede mover. Y esa es otra de las cosas que expresa Camaronera Patagónica. Camaronera Patagónica concretamente indica que si bien es factible la delegación legislativa respecto de materia tributaria, o sea, la acepta, la reconoce y indica o da como constitucional la posibilidad esta de que se establezcan distintas tasas que las pueda ir adecuando el Poder Ejecutivo, también reconoce la posibilidad de que los tributos no solamente tienen un carácter fiscal, sino que también pueden tener finalidades extrafiscales, o sea que no solamente tienen como característica la de conformar el tesoro, sino que además también pueden perseguir otros objetivos que ya no son de naturaleza meramente recaudatoria, sino que, por ejemplo, en el caso de las retenciones, pueden tender a fortalecer el comercio interno, a desalentar la venta al exterior y a fortalecer el mercado interno, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera podía, como pasó en Camaronera Patagónica, renovarse una delegación que ya había expirado. O sea, sí podía haber una delegación en este aspecto, pero no renovarse si no era a través de un acto legislativo. Bueno, con eso terminaríamos. Dos de las funciones fundamentales que tiene el Poder Ejecutivo en materia legislativa, que como vimos, tienen que ser ejercidas en manera restrictiva y bajo ciertas condiciones que son las establecidas por la Constitución. Entonces, en el trabajo que vamos a tener que ver, vemos fundamentalmente todas las funciones del Poder Ejecutivo que en materia de decretos son los decretos de necesidad y urgencia que implican la emisión de normas legales legislativas. O sea, un decreto de necesidad y urgencia, por más que tenga esa denominación, vale exactamente lo mismo que una ley. Es una ley. De hecho, tiene un procedimiento a seguir y luego tiene que ser ratificado por el Congreso, que es lo que establece esta ley, que decíamos nosotros que regulaba el ejercicio de esta facultad. Y en el caso de la legislación, de la delegación legislativa, lo que emite el Poder Ejecutivo se llaman decretos delegados. No sé si han escuchado alguna vez esta terminología, y si bien tienen la nominación de decreto, al ser un decreto el delegado,
la disposición es absolutamente legal. O sea, a través de un decreto delegado, por ejemplo, se podría dejar sin efecto una ley dictada por el Congreso. Tiene las mismas características que una ley. Y otra de las funciones que tiene el Poder Ejecutivo, pero que ya no, que si bien son de carácter reglamentario, son los decretos reglamentarios. En este caso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer disposiciones que hagan efectivas las leyes, pero de ninguna manera puede alterar su sustancia a través de la reglamentación o generar algún tipo de disposición que contradiga o deje sin efecto una disposición dictada por el Congreso. Bueno, con eso ya quedaríamos en condiciones de empezar a trabajar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si les quedó alguna duda, ya sea sobre el tema, ya sea sobre los parciales. ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, Jonathan. Jonathan, te escucho, te escuchamos. Tenés desactivado el micrófono, me parece, Jonathan. Bueno, Fernando me pregunta si en el parcial va a haber casos prácticos. En realidad, el parcial es bastante práctico, lo que no quiere decir que van a tener que resolver un caso práctico. Si ustedes se fijan en los modelos de exámenes, lo que puede haber es la remisión a un caso para utilizar los conceptos teóricos que tenemos, ¿no? No te deja, Jonathan. No te tengo invalidado yo, así que teóricamente tendrías que poder activarlo. Si no, pone la pregunta acá en el chat. ¿A partir de cuándo van a estar habilitados los foros para tratar la elección del tema para el segundo parcial? Ya está habilitado el foro del parcial, no tengo habilitado un foro de grupos. Si quieren, les habilito un foro de grupos para que ustedes lo vayan discutiendo ahí. Eso lo hago ahora mismo. Bueno, ahora les habilito un foro para que dentro del grupo puedan elegir el